Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta última sesión de esta 31 edición del ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, ciclo emblemático del Instituto de Investigaciones Históricas y que, como en todo cierre, se engalana con la presencia de un destacadísimo investigador entregado a los temas de la independencia de mucho tiempo atrás, con referencias de obra muy significativa que ustedes escucharán de la voz del doctor Rodrigo Moreno, a quien además yo le agradezco muchísimo la coordinación de este ciclo tan rico, tan variado, que nos ha ocupado a lo largo de la primavera y acercándonos a este verano. De modo que yo quiero agradecer al doctor Juan Ortiz, que hoy nos acompaña de la Universidad Veracruzana, su presencia para este cierre con una conferencia muy importante. Y agradezco a Rodrigo, pues, el haber seguido a lo largo de este ciclo y el haberlo organizado, planteado, presentado, y agradezco desde luego al público que nos acompaña habernos seguido desde diversas latitudes gracias a las facilidades que tenemos ahora con el trabajo a distancia y en línea. Y por supuesto agradezco a la Secretaría Técnica y al equipo técnico y de cómputo del instituto la labor y el empeño, su eficacia para hacer posible que lleguen estas conferencias hasta ustedes en estas condiciones. De modo que gracias a todos y estamos atentos. Rodrigo, el doctor Rodrigo Moreno tiene la palabra para hacernos el favor de presentar y comentar la presencia de Juan Ortiz entre nosotros. Muchísimas gracias a usted, querida directora, por la presentación y también por todo el apoyo y la coorganización de este ciclo. Es uno de los últimos actos de su gestión y pues a título personal y a nombre de todo el equipo que digamos, que se comprometió con este ciclo de conferencias, también le damos las muy sinceras gracias por todo su apoyo. Y pues también le reitero a todo el mundo la bienvenida a esta 12ª y última conferencia del historiador frente a la historia, que en este 2021 estuvo dedicado a pensar el bicentenario de 1821 a partir de experiencias y problemas históricos desde una gran variedad de perspectivas. Como saben, quienes nos han acompañado desde el principio y quienes no, recuerden que están disponibles en línea todas las conferencias, con el afán de abrir horizontes y diversificar la forma en la que usualmente entendemos la independencia mexicana de 1821, hemos visto sugerentes esfuerzos comparativos con los casos brasileño, colombiano, peruano o centroamericano. Hemos hablado de memoria y de conmemoración, de acción política indígena, de independencia como problema y como concepto. Y si la semana pasada revisamos los grandes marcos atlántico y mediterráneo en los que este proceso se debe entender, hoy concluiremos con otra perspectiva indispensable, la regional, y su consideración a partir de una de las dimensiones de eso que también fue la independencia, una guerra. Y tenemos la fortuna de contar con uno de los especialistas que mejor han estudiado ambos aspectos, el doctor Juan Ortiz. Juan Ortiz es doctor en Historia por el Colegio de México y es, desde hace muchos años, investigador de la Universidad Veracruzana. Miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia, el doctor Ortiz ha construido una sólida y nutrida obra vertebrada por la independencia, el proceso de construcción del Estado Nacional, la formación del gobierno representativo y la guerra. Su libro Guerra y Gobierno, Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825, es hoy un clásico de referencia ineludible. Pero fue solo el principio de un recorrido histórico e historiográfico que va de los ayuntamientos y el liberalismo gaditano en México a su querido y detestado Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, del estudio y protección de su matria de origen con proyectos como el referente al patrimonio michoacano y en particular el de la cuenca del Tepalcatepec, al análisis de su matria adoptiva y escenario final y definitivo del conflicto independentista, como queda claro en el libro El Teatro de la Guerra, Veracruz, 1750-1825. Juan se ha preocupado además por impulsar obras colectivas que contribuyan a pensar grandes problemas en perspectiva histórica,
como el utilísimo volumen dedicado a las fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, o en la ampliamente divulgada Historia Ilustrada de México, el volumen dedicado a la guerra. Generoso compilador documental, incansable organizador de encuentros, polemista apasionado, con quien hoy nos honra cerrar este ciclo de conferencias y a quien agradecemos muy sinceramente haber aceptado esta invitación. Y antes de escuchar al doctor Ortiz, le recuerdo al auditorio dos cosas. Primero, que para quienes están interesados en obtener constancia de asistencia a este ciclo, tendrán disponible hoy mismo por la tarde en nuestra página del instituto el cuestionario correspondiente. Y segundo, que pueden enviar desde ya y a lo largo de toda la conferencia comentarios y preguntas relacionados con lo que nos vaya a compartir el doctor Ortiz, tanto en Facebook cuanto en YouTube, para al final presentarlos al conferencista. Ahora sí, escuchemos lo mucho que hay que saber sobre guerras y regiones con el doctor Juan Ortiz. Adelante, por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Buenos días, tardes ya. En primer lugar, yo quiero agradecer y expresar la deferencia que me hacen las autoridades del Instituto de Investigaciones Históricas para participar en este evento. La doctora Ana Carolina Ibarra, el doctor Rodrigo Moreno, los colegas de la UNAM, pues yo casi me siento en casa cuando estoy con ustedes porque yo de alguna manera, aunque estudié en el Colegio de México, he abrevado muchísimo de los colegas de la UNAM y realmente participo con mucho gusto. Pues bueno, yo saludo a la audiencia también, a los colegas, a los alumnos y al público en general. Y voy a empezar con una frase fuerte para algunos, o bueno. México, como país, nunca ha sido una unidad geográfica, cultural, ni mucho menos histórica. Y yo creo que no podemos seguir contando una historia homogénea para todo México como lo ha hecho la historia oficial. La mayor parte de las historias que nos han contado se refieren a las clases altas, a quienes ostentan el poder y a los representantes elegidos para enaltecer el altar patrio. Y como históricamente el poder se ha ejercido desde la Ciudad de México, suele excluirse del relato al resto del país. Dije que era una provocación, ¿eh? Así es que recuerden la frase de la Güera Rodríguez, que por cierto me acaba de llegar el libro, este libro maravilloso sobre una frase que se le atribuye. Después de México, todo es Cuautitlán, es decir, el resto no cuenta. Entonces, les voy a contar brevemente cómo es que llegué a la historia que hoy les quiero presentar. Yo inicié mi tesis doctoral, mi primera proyecto de tesis doctoral, tratando de estudiar al primer ejército mexicano. Me eché 2 años en los archivos, pero resulta que el trabajo era muy complicado. Empieza un trabajo con mucho entusiasmo y demás, no siempre se logran los objetivos. Yo inicié estudiando, bueno, mi tesis doctoral era sobre el primer ejército de la República. Trabajé 2 años en los archivos, tuve la beca Fulbright en Estados Unidos, recorrí archivos y demás, pero no le encontraba un sentido lógico a la serie de pronunciamientos militares que se habían dado, al conflicto entre federalistas y centralistas. Era una historia que no me cuadraba. Un profesor me recomendó, ¿por qué no estudias? No lo vas a entender si no te vas a estudiar la Guerra de Independencia. Y así fue como yo llegué a estos temas. De esa primera etapa publiqué 2 trabajos y demás, pero me metí otra vez 2 años a revisar operaciones de guerra, donde estaba la historia, ya no solo de los caudillos, sino la historia
de lo que pasó en cada una de las comunidades, de los pueblos, las villas, las ciudades y demás. Esto para mí fue realmente extraordinario y a la vez impactante, porque decía, ¿cómo voy a darle una lógica, un orden a este mundo de información? ¿Cómo cuento esta historia? Es decir, mi preocupación, yo estoy muy agradecido con Eric Van John de esta historia simbólica y demás, pero que pareciera que no te lleva a ningún lado. Es decir, la gente actúa, estoy totalmente de acuerdo, fue una historia anárquica, compleja, con liderazgos que surgieron por todos lados, pero yo decía, es que debe tener una lógica. Y ahí fue donde yo después de este trabajo, me puse a elaborar un modelo que me permitiera incorporar estas experiencias en una historia más territorial, más todo. Entonces, en ese sentido, fue cuando yo comencé a construir un modelo, pero obviamente para escribir el modelo, construir el modelo, debí partir de una parte teórica. En ese sentido, tuve que leer sobre teoría de la guerra, sobre todo de la guerra y de la guerra civil. Entonces, a partir de ahí, empecé a construir este marco conceptual, que es el que... Creo que la conexión del doctor Ortiz sigue inestable. Da muchísima pena porque, bueno, entonces yo lo que les voy a mostrar... Vas y vienes, pero... Lo que les voy a mostrar es la experiencia mi experiencia en el archivo, organizaciones militares locales, se volvió a congelar, ¿verdad? De patriotas, por un lado, y ayuntamientos gaditanos por el otro. Fueron dos procesos que me permitieron construir este modelo para explicar la guerra y las estructuras político-administrativas desde la base de la sociedad hasta los órganos superiores de gobierno. Entonces ahora sí entramos con el PowerPoint. ¿Es posible seguirte viendo la cara, Rodrigo? Y ver, para saber si me saca el internet y ya no hablar de eso. Sí, yo te sigo escuchando en este momento. ¿Quieres que lo comparta yo? Sí, sí, por favor. Así te sigo viendo. Sí. Bueno, entonces lo que les voy a explicar desde la teoría de la guerra civil, construir este marco conceptual, y lo que aparece en un frente son el bando insurgente, en el otro el bando realista, y del conflicto de los dos surge una tercera vía que son los autogobiernos a nivel local y regional, que van a dar como resultado el proceso de las autonomías locales y regionales. Eso, adelante, por favor. Entonces, de esta manera, yo pude incorporar al relato histórico a diversos actores que habían permanecido invisibilizados en el pasado. ¿Podrías dejarlo hasta la 4, por favor? El esquemita completo, ahí, gracias. Invisibilizados como eran las clases populares. Me refiero a hombres, mujeres, indígenas, negros, castas. De igual forma, también en este relato de historia general de México, también tienen presencia los sucesos a nivel local y provincial. Yo quiero aclarar que estos años, que en la época en que yo estudié y fui a los archivos, un gran mérito de los historiadores de esta época era que todos las escribíamos a mano, íbamos a los archivos y estábamos ahí días, semanas, meses y hasta años transcribiendo documentos. No era como ahora, como ustedes lo hacen. Por otro lado, nosotros estábamos pensando en el conocimiento
y no en cómo llenar papelitos y formatos del SNI, que eso ha sido una tragedia, porque todo lo queremos hacer rápido, no nos damos oportunidad de reflexionar, de pensar, de verlo de manera mucho más pausada, ¿no? Yo quiero también comentarles qué es lo que destruye la guerra. Antes de la guerra, la sociedad novohispana, y ya casi colonial, que por ahí ya era tratada como colonia, desde el punto de vista jurídico, político y cultural, formaba más bien un conglomerado en cuanto a sus formas de gobierno y organización social. El privilegio era la esencia que se definía en función de la corporación y la calidad étnica. Dicho orden, esta estructura va a desaparecer con la guerra, porque en la guerra la gente hace lo que puede para sobrevivir. Y no importa la calidad étnica, si eres blanco, español, aquí lo importante es la habilidad que tienes para el uso de las armas. Y lo que vamos a ver en estas formaciones de autogobiernos es que la gente se va a organizar para defender a la comunidad, para defenderse a ellos mismos también de lo que está pasando. Obviamente que esta destrucción que se va a dar, pues va a costar mucho trabajo reconstruir una nueva. Y yo creo que este es el problema que tenemos y que, como siempre estamos viendo la historia en retazos y a pedacitos y no la atendemos a un más largo plazo, en un de un plazo más largo, es lo que nos impide, porque siempre estamos viendo retazos. Entonces, la reconstrucción se va a lograr hasta el triunfo de la República, hasta ni con la Constitución del 57, hasta la muerte de Maximiliano y la cancelación del proyecto monárquico constitucional, como fue el Imperio Mexicano, que termina con el Imperio de Maximiliano. Esta es una historia larga que tenemos que pensarla y que por eso no entendemos lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, la siguiente página, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa con la insurgencia? No hay un plan sólido de acción, no hay un proyecto político en toda esta serie de insurrecciones populares que se van a dar. Ante la ausencia de este plan, de una manera espontánea surgieron líderes naturales de cada demarcación, bien fuera en el bando insurgente como en el bando realista. Este es un mapa que yo hice a partir de los documentos localizados donde se formaron gobiernos americanos. Pero esto se va a dar de manera casi siempre espontánea. Entonces, no hay un programa definido de gobierno, tal vez lo tuvo Morelos con el plan de Aguacatillo, pero esa es otra sección. Es decir, lo que yo quiero mostrarles aquí es el surgimiento tan espontáneo de cientos de líderes regionales, unos más poderosos que otros, unos subordinados a otros y demás. Esto es un auténtico caos, porque el resultado es caótico, no hay claro. Entonces, otro tema también bien importante a considerar, sobre todo en el centro, en lo que se correspondía al antiguo obispado de Michoacán, la mayor parte de los líderes no van a ser militares, van a ser clérigos, curas, sacerdotes, y esto le va a dar otro matiz a la guerra, porque son líderes que no conocen el arte de la guerra. El propio Morelos, él tenía una idea, pero era más bien un líder nato. Pero de estos vamos a encontrar por todos lados, tanto en un bando como en el otro. Y esto, de alguna manera, ¿y qué es lo que van a hacer, por ejemplo, los insurgentes? Comenzaron a destituir autoridades, a prender a los peninsulares, a formar formas de gobierno y ejecutar a personas considerados sus enemigos históricos. Entonces aquí viene la matazón. Pero por el otro lado, una vez que los reaccionan los españoles, pues va a pasar lo mismo, pero aquí van a empezar a ejecutar a los considerados insurgentes y al pueblo bajo, a las clases populares. Entonces es en este contexto cuando también
comienza la guerra civil, también quiero aclarar que el financiamiento de esta guerra, que duró 10 años, lo proporcionaron las propias comunidades, las poblaciones, la economía, pues se la echaron en 10 años de la guerra. Esto explica de por qué nadie la ganó, ¿no? Entonces, el otro problema es que tampoco los insurgentes van a conseguir un liderazgo sólido, importante para la conducción de la guerra. Su plan político tampoco es claro. La primera vez que el primer documento oficial de la insurgencia en que se habla abiertamente de independencia es de noviembre de 1813. Ya habían pasado 3 años de la guerra y todavía no sabían por qué estaban luchando. Entonces, esto realmente también es importante. Y de ahí me interesa mucho destacar los autogobiernos, porque son los que permiten la gobernabilidad a nivel local. No importa si los realistas, los insurgentes se van moviendo de un lugar a otro, pero la gobernabilidad la proporcionan los autogobiernos, cuyo poder se sustenta también en las compañías de patriotas. Entonces, esto me parece muy importante. Por favor, la siguiente. Este es un mapa sobre el ejército colonial. No puedo dejar de hablar, de comentarlo. Se empezó a construir a mediados del siglo XVIII y todavía para 1810 no terminaba de consolidarse. ¿Por qué no se había consolidado? Porque, para empezar, las autoridades no se ponían de acuerdo qué tipo de fuerza ponderar para la defensa del territorio, si un ejército, un reducido número de miembros del ejército profesional distribuido en las fronteras para su protección, o un sistema de milicias provinciales que eran mucho más baratas para el erario. Finalmente quedaron una y cuando inició la guerra, pues resulta que, como lo ha dicho Juan Marchena, eran milicias de papel, porque solamente estaban en estas relaciones para la formación de este ejército preventivo más que ofensivo o defensivo. Por otro lado, también, cuando se convocó a las milicias para contener a los insurgentes, resulta que la mayoría ya eran mayores de edad y se tuvo que improvisar un nuevo ejército, formar con los mismos regimientos, pero con nuevos líderes y jefes militares y demás. La que sigue, por favor. Y es ahí donde el ejército colonial, bueno, el gobierno colonial, convoca en primer lugar a los patriotas distinguidos defensores de Fernando VII. Es decir, el virrey Venegas convoca a las clases propietarias para que formaran estos regimientos para contener a las rebeliones en todo el territorio. No va a funcionar ese plan, porque acuérdense que los ricos nunca van a la guerra. El que sí va a funcionar es el plan Calleja, es el plan de compañías de patriotas defensoras de Fernando VII que se van a organizar en todos los pueblos reconquistados por las tropas realistas y que de alguna manera son las que van a garantizar la gobernabilidad y la supervivencia de los autogobiernos. Habrá compañías sueltas que se están moviendo por el territorio, las auxiliares y las compañías de indios flecheros. Todas estas fuerzas, a partir de 1820, con la Constitución gaditana, se van a conformar en la milicia cívica, una fuerza militar que va a sobrevivir hasta 1835 y tal vez un poco más en algunas regiones, y que van a ser motivos de enfrentamientos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. La que sigue, por favor. Esta es un mapa que yo, a partir de este modelo que les comenté, en todos estos lugares se formaron estas compañías de patriotas y que después van a ser la milicia cívica. La que sigue, por favor, es nada más para tenerlo como una referencia. Y bueno, ¿qué es lo que cambia la guerra? En primer lugar, la llegada de Calleja como virrey de la Nueva España, que va a diseñar un plan militar que ya está pensando con las milicias para la defensa de las comunidades, pero a la vez
De esta manera pudo movilizar a las tropas expedicionarias que comenzaron a llegar a partir de 1812 y que las utilizó para acabar con las principales fuerzas insurgentes, pero con el apoyo de las milicias locales, de las compañías locales. La que sigue, por favor, ya rápidamente. Entonces aquí lo que ustedes están viendo es la distribución de todas estas fuerzas, principalmente encabezadas por comandantes y jefes españoles. Ya empiezan a surgir algunos novohispanos, como Agustín de Iturbide, y otros. Y bueno, también está el tipo de fuerza que hay, el territorio que controlaban, porque aquí la lucha es por el control de territorios, que esto no se les olvide. La que sigue, por favor, rápidamente. Este es el mapa donde explicamos la distribución de todas las comandancias y jefaturas militares que se van a dar en todo el territorio. La que sigue, por favor. Entonces, de esta manera, lo que vamos a ver es que los realistas controlan prácticamente todo el territorio, pero no derrotan la guerra, no derrotan a la insurgencia. De ahí que lo que yo sostengo es que fue una insurgencia contenida, no derrotada. Entonces, lo que van a estos mapas representan ya los últimos reductos insurgentes ya en los cerros y demás, pero ya no representan un peligro para el gobierno nacional. Y aquí yo sí quiero aclarar que entre 1800, suele hablarse del sexenio absolutista entre 1814 y 1820. Yo creo que de absolutismo no tiene nada, porque lo que predominó en este periodo, en esta época, más bien fue algo parecido a una dictadura militar. Es algo, ya maticé, Rodrigo, por favor, ya no hablo de dictadura militar, sino algo parecido, porque estos militares imponen contribuciones, imponen justicia, ejecutan gente, hacen lo que les da la gana en cada uno de los territorios y el gobierno colonial lo permite. Entonces, es por eso que me parece interesante manejarlo. Y bueno, para reafirmar lo que estoy diciendo, quiero leerles una breve cita de Calleja sobre las instituciones coloniales. Cito: tachadas de injustas y arbitrarias atribuidas a un origen ilegítimo y expuestas al ludibrio universal, han perdido su antigua influencia y representación y no son ya capaces de imponer a un pueblo desenfrenado que se ha atrevido a familiarizarse con su escarnio y que ha roto los diques de la obediencia. Es decir, el régimen colonial, el régimen virreinal o el sistema, como le quieran llamar, la guerra lo destruyó. Pero aquí el problema es cómo se reconstruye, cómo reconstruimos esa otra parte, ¿no? Entonces, lo que sigue es, por favor, esto ya es más rápido, por favor, Rodrigo. Es el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820. Obviamente, la Constitución es un parteaguas en la historia de México, de la Nueva España. Hay grupos que están totalmente en contra, como esta caricatura donde la Constitución sale del rabo del diablo, pisotea al Vaticano, practica el amor libre, el dinero, todas estas cosas. La que sigue, por favor. Pero está también los otros románticos que lo ven como una salvación. Si ustedes se fijan en medio, bueno, tal vez no lo logran ver, pero son dos manos, una morena y una blanca que se unen. Es decir, es muy bonito. Pero lo que a mí me interesa que ustedes se den cuenta es qué pasa con la aplicación de la Constitución antes y después de la promulgación del Plan de Iguala, y después regresamos. Por favor, Rodrigo, si aquí no nos vamos a detener mucho, lo que quiero es mostrarles en estos mapas los lugares donde se formaron ayuntamientos, se fueron formando ayuntamientos gaditanos. La que sigue, por favor. Es nada más para que lo visualicen. La que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Todo no es antes. No. Nos quedamos en la anterior.
esa. Todo, aquí lo que es, ¿no? En el azul, hasta el azul. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí es toda esta relación de la formación de ayuntamientos. Está en mi libro Guerra y Gobierno. Ahí lo pueden localizar todas las localidades con las referencias y demás. Pero lo interesante es de las poblaciones formaron sus ayuntamientos con la Constitución en la mano. No le pidieron permiso a nadie, simplemente la Constitución se aplicó. Si tienes 1000 almas, formas tu ayuntamiento. Y se van a formar. Lo interesante es la que sigue ahora sí, por favor. En Veracruz, este es un caso realmente excepcional y que tiene que ver con como lo que provocó la guerra. Esta igualdad social, esta desaparición de las jerarquías sociales y demás. Veracruz es una provincia pues, donde hay población negra, mulata, parda, descendientes de africanos, que en principio no tenían derechos políticos, pero se los adjudican y forman sus propios ayuntamientos. El caso más notable es el de Saltabarranca, cerca de Tlacotalpan, donde era una hacienda donde había trabajadores negros, castas, y de Tlacotalpan envían a un comisionado para elegir un compromisario a partir de los ciudadanos. Pero lo interesante y fantástico de esta historia es que los negros, en primer lugar, como no había pueblo, la hacienda la constituyen en pueblo, dictan una acta, se constituyen en pueblo y el pueblo les otorga la ciudadanía y forman su propio ayuntamiento. Eso me parece sensacional, que es un caso realmente muy interesante. He encontrado otros casos como Las Vigas, donde hacen el censo para demostrar que hay 1000 almas y pues tienen que hacer 3 censos porque no llegaban a las 1000, ¿no? Entonces, pero lo fantástico, lo que me gusta de este proceso es cómo bueno, que a Mauricio Tenorio no le gusta que hablemos de empoderamiento de los ciudadanos, pero sí, lo asumen y se constituyen. Ahora, si uno compara todo este fenómeno, todo lo que pasó en esta historia que les he contado, y lo comparamos con lo que pasó con el Plan de Iguala, que el Ejército Trigarante, que ha estudiado muy bien el doctor Rodrigo Moreno, que también tiene una lógica y tiene una formación, alianzas, adhesiones y demás, son historias paralelas que no se puede ignorar una de la otra, porque son complementarias. Y no podemos circunscribirnos solo a lo que pasó en la Ciudad de México. Hizo su entrada triunfal Agustín de Iturbide, formó la Junta Provisional Gubernativa, se proclama emperador y a los 10 meses lo corren, lo echan. Y luego viene el triunvirato y lo demás. Bueno, esa es una historia que tiene que ver con la élite y con lo que pasa en la Ciudad de México. Pero lo que les estoy contando es otra historia que es mucho más compleja, pero y es importante porque es el soporte, representa la estructura sólida de este aparato, de esta estructura del Estado mexicano. Por eso me parece importante que consideremos lo que pasó, este modelo. La que sigue, por favor, ya vamos a acabar simplemente y pido una disculpa porque yo me fui pensando otras. Di una conferencia solo. Bueno, lo que les mostré era a nivel local. Ahora vamos a ver a nivel provincial qué es lo que está pasando. Tenemos aquí, para 1814, 7 diputaciones, incluyendo la de Centroamérica. La que sigue, por favor. Para 1821 se multiplicaron a 14. La que sigue, por favor. Después, en 22 a 18. La que sigue, por favor. En 23 a 23. Es decir, lo que estamos viendo es todos estas diputaciones y demás, la mayoría o muchos se forman por voluntad de las oligarquías locales, por voluntad ciudadana, por voluntad de los ayuntamientos. Y este es el soporte. Y esto explica que para 1824, la que sigue, cuando se establece la República, esta es la forma de gobierno que va a sobrevivir.
no el imperio de Iturbide, es la república, porque tiene una base muy sólida que no la pudieron acabar en este momento después. Claro que sí. Finalmente quiero referirme al último tema sobre la que sigue, por favor. Bueno, este es el acta de independencia. No me voy a meter a los temas ya, si Vicente Guerrero la firmó, por qué no la firmó, ni demás. La que sigue. Bueno, este es bien interesante también. Tiene que ver con los oficiales militares de la primera época, 1824, el origen de las carreras que se fueron formando de los militares, el origen militar. Generalmente se dice, o a veces se ha dicho, bueno, yo lo he escuchado, que los novohispanos no tenían la posibilidad de ascender más allá de capitanes en el ejército profesional, lo cual es falso. No hay que olvidar que era un ejército joven y los que ingresaron como cadetes para el inicio de la guerra apenas habían llegado a capitanes, pero no es porque se les negara el acceso. Y aquí vamos a ver una oficialidad que tiene distintos orígenes, y esto explica la complejidad para la gobernanza dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y esto también explica lo que va a continuar después. La guerra por la independencia de México no resolvió el problema central que le dio origen, sino que cambió de forma. Pero va a continuar. Y la lucha entre federalistas y centralistas y demás tiene que ver por el conflicto ideológico en el seno de las Fuerzas Armadas y en la sociedad misma. Las distintas facciones que van a estar defendiendo un modelo de Estado diferente al otro. El imperio o la monarquía, luego el federalismo-centralismo o la república federal. Pero aquí vamos a estar viendo estos fenómenos que se van a prolongar, insisto, hasta el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Y quiero finalmente ya, ahora sí, la guerra, la última, por favor. La guerra por la independencia de México generalmente se dice que se da en 1821, pero resulta que la guerra se da en Veracruz, por la defensa de la expulsión del último reducto español. Entonces, aquí hay otra historia que contar, también mucho más compleja, pero desgraciadamente el tiempo nos comió y pues lamento mucho esto que pasó. Gracias. Gracias a ti, querido Juan, por salvar la conferencia. Creo que fue al final sí lograste tu objetivo, fue una provocación con respecto a la complejidad del proceso histórico y a la cantidad de temáticas que se pueden trabajar, que tú has ofrecido en tu amplia bibliografía, y a la cual remitimos, por supuesto, a los interesados. Yo creo que hay un montón de aspectos en los que quisiera yo detenerme antes de pasar a las preguntas del público fiel que continuó esperando tu sabiduría y la solución de tus problemas tecnológicos. Lo primero que yo quisiera preguntar antes de pasar a los comentarios y a las preguntas del auditorio es sobre dos asuntos que trataste en la primera parte de la exposición y que me parecen fundamentales, pero que encuentro muy difíciles de conciliar en términos de la interpretación. El primero tiene que ver con el autogobierno de los pueblos. Te referiste a este fenómeno como totalmente vital y además totalmente visible, sobre todo en la primera etapa de la guerra. Esto, sobre todo, lo han estudiado y tú has impulsado algunos de esos estudios desde el punto de vista de la formación de ayuntamientos. Por ejemplo, al final lo recuperaste. Y después tenemos el desarrollo de la guerra propiamente dicha y lo que, bueno, tú en algún momento llamaste dictadura militar, se puede llamar como proceso de militarización, etcétera. ¿De qué manera conciliamos estas dos caras, que son además las que vertebraban tu exposición? Es decir, pueblos, podríamos decir regiones, pero me gustaría más concretarlo como tú lo hiciste con las comunidades, pueblos y guerra. ¿Cómo estas dos caras
condicionan el surgimiento del Estado Nacional, cómo las estudiamos, cómo contamos esa historia que a ti tanto trabajo te costó cuando te asomaste a los papeles de operaciones de guerra. Es pues un reto interpretativo, pero también un problema histórico denso, serio. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Este es un tema muy importante. Fue lo que más trabajo me costó y fue ver trayectorias. En primer lugar, ¿qué pasa cuando se forma un gobierno americano? Obviamente va a haber una expulsión de los que no están de acuerdo, después llegan los realistas, los retoman, los recuperan, forman nuevos gobiernos y forman milicias. Las milicias a veces van a actuar y se van a enfrentar, pero al final de estos conflictos, en cada comunidad, en ciudades, en villas, en pueblos, se van a formar estas milicias de autodefensa, de autogobierno subordinado con su milicia para su autodefensa y demás, pero de alguna manera estas estructuras son las que van a dar la base para la consolidación del Estado Nacional. ¿Qué condicionan? Ahí eso Antonio Nino lo ha explicado muy bien y José Antonio Serrano también, para el caso de Guanajuato y demás. Bueno, tú también, Alfredo. Hay dos elementos centrales, el ciudadano y el miliciano. Es decir, el ciudadano y el ciudadano miliciano son esenciales, son fundamentales, porque son los soportes, digamos, de una estructura, pero que va a condicionar de alguna manera y que va a dar pie a la creación de este Estado Nacional. Cuando vemos lo que pasa con Iturbide, que esa es la discusión que hemos tenido anteriormente, de alguna manera le tienen miedo. Estos grupos, eso tú también lo has estudiado, ¿no? ¿Cómo se van articulando? La jura del Plan de Iguala, por ejemplo, se va a dar en pueblitos, en comunidades y demás, donde va a haber más problema para que se adhieran al plan, va a ser en las ciudades. Que eso también ya se ha estudiado mucho, también ya lo hemos explicado, pero sí lo que vamos a ver es que el plan de Iguala, sin una adhesión y articulación desde la base de la sociedad, no hubiera sido posible. Y la consolidación, la coronación de Agustín de Iturbide, pues también cayó por el rechazo desde la base de la sociedad popular y general a su forma de gobierno. Entonces, yo creo que ahí estos son elementos que sí tenemos que considerar y tenemos que pensar la historia de otra manera. Muy de acuerdo, y además creo que una de esas posibilidades de explicación y de visión histórica es la local, la regional. Hay muchas preguntas. Bueno, la primera es solo una nota. Al libro al que te referías al principio, del cual, del que se desprendió tu tesis doctoral, es Guerra y Gobierno, ¿no? Lo preguntaba Leopoldo Santos. Guerra y Gobierno, ahí está. Por cierto, acudan a la segunda edición del año 2014, ¿no? 14, que la UNAM la subió a internet y de ahí lo pueden bajar. Muy bien. Pregunta Anaximandro Pérez, a quien le mandamos un saludo y qué bueno que se conectó. Dice Anaximandro, en varios documentos se trata de bandidos a los rebeldes. A veces parece que sí lo eran. ¿Cómo se puede distinguir una posición política, entre comillas, insurgente, en registros que detallan actos de evidente bandidaje? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Miren, cuando yo hablaba de estos liderazgos espontáneos y demás, hubo algunos que sí eran gente con principios, pero la mayoría no. Muchos no lo fueron. Y de estos, yo ahí identifiqué, hay varios grupos. Para el gobierno virreinal, todos son bandidos, porque atentaron contra la propiedad de españoles y de todos los que se presentaron enfrente. Así, ahí son bandidos. Pero eso nosotros en el libro de Guerra y Gobierno, ahí también identifico a los que verdaderamente eran bandidos,
los que no, luchaban no por principios ideológicos, los que no estaban adheridos a la causa de la independencia, sino los que estaban buscando un beneficio personal. Entonces, esto es muy interesante, porque de estos va a haber varios, va a haber muchos, pero también va a haber otros que yo les recomiendo mucho que lean el libro de Stati Calibas, La lógica de la violencia en guerras civiles, donde él nos explica, y también Walzer, donde muchas veces los rebeldes pues van a obtener recursos de las poblaciones, de las comunidades, no les importa. A veces lo hacen por necesidad, pero otras veces por beneficios personales y demás. Y como les comentaba, tanto insurgentes como realistas, tanto bandidos y demás, van a expoliar a las poblaciones. De ahí van a obtener los recursos para continuar su lucha y demás. Pero, por ejemplo, Albino García, pues es un verdadero bandido. Francisco Sorno en los Valles de Apan, que trabajó muy bien la doctora Virginia Guedea. Otros, tal vez los que tenían una idea ideológica, valores, principios, era Rayón, era Morelos, era Cos, con sus locuras también, pero Lisiaga, pero los demás no. Y miren, les voy a poner un ejemplo de estos. Esto lo identifica uno consultando la información y viendo cuál es su comportamiento. Por ejemplo, cuando Morelos estuvo en el sitio de Cuautla, se refugió en Cuautla, pidió apoyo a Osorno, a Albino García, a varios jefes, les decían, es la oportunidad de acabar con el ejército colonial, con el ejército del centro, que era la única fuerza que existía. Díganme quién apoyó a Morelos durante el sitio. Ninguno. No les importó. Ahora, esto también tiene otras explicaciones, ¿no? Pero de que eran bandidos sinvergüenzas, por supuesto que lo eran, ¿no? Pero sí los vamos identificando a partir de la información y de la clasificación que se puede hacer por su comportamiento. Digo, descartar la duplicidad de categorías y de intenciones también, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. En función de las fuentes también. Bueno, Jaime del Arenal, que desde luego participó en el debate previo y se suma a la propuesta de lo complicado que es hacer la historia de la integración territorial de un nuevo estado, y pregunta, bueno, más bien, te cuestiona, dice, sí, Juan, pero la federación se monta sobre el proyecto imperial y tus propios mapas lo comprueban. Es decir, ¿cómo respondes a este planteamiento sobre el origen federal que tú asientas en ese republicanismo y en esa estructura de las diputaciones provinciales que se van fragmentando cada vez más? Y Jaime del Arenal, a quien conocemos su decidido imperialismo, más bien subraya la raigambre de la estructura imperial. Pues mire, muchas gracias, Jaime, te saludo, sabes que te quiero mucho, te aprecio como amigo, como persona, como sabio que eres, pero pues no estoy de acuerdo. No, yo creo que es a la inversa. ¿Cuál es el proyecto, la propuesta imperial de Agustín de Iturbide? Simplemente si uno revisa la Junta Provisional Gubernativa, se conforma con los hombres más importantes del virreinato, principalmente de la Ciudad de México. Las elecciones que se van a hacer para la creación la formación del Congreso Constituyente no se va a hacer sobre la base de la experiencia que ya se tenía, sino a partir de corporaciones y perdón, que esto lo estudió Reinaldo Sordo muy bien, por grupos sociales y demás, pero no a partir de una base social amplia. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que la República... Estamentos, querías decir, ¿no?
¿Eh? Estamentos. Estamentos. Exacto, perdóname. Ya, es que tanto tiempo de hablar, ya llevo más de 2 horas, ya se me borra. No, pero lo que sí puedo decir es que en todo caso, la República se monta sobre el proyecto gaditano y no sobre el plan de Iturbide, sino el proyecto imperial de Iturbide, que es lo que demuestro con los mapas. Seguramente Jaime no estará de acuerdo, pero esa discusión la abriremos en otro canal. Pregunta Francisco Soto Luján, ¿por qué esto tiene que ver con una alusión que hiciste en la primera parte de la exposición? ¿Por qué el clero se lanzó a la lucha de independencia y qué pasó con los que se quedaron en los pueblos? ¿Cómo continuarías tú esa historia de los primeros líderes curas y después cómo diversificar esa imagen? Bueno, por ahí tengo un trabajo de este congreso del 99 en Morelia, que se llama De la subversión clerical al autoritarismo militar y de cómo el clero perdió sus privilegios. Obviamente que esto también ya se ha trabajado muchísimo. La doctora Ana Carolina Ibarra, ella ha trabajado mucho este tema. También nuestro amigo Brian Connaughton, Cristina Gómez, es decir, hay un grupo muy amplio que ha trabajado estos temas. Obviamente que los Borbones estaban restando privilegios al clero. Desde el momento en que se establecieron las reformas borbónicas, fueron limitando, quitando privilegios, restando privilegios al clero. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en 1810? Tenemos una insurrección clerical, como lo llama Calleja, donde hay levantamientos, como dije, de clérigos encabezando pueblos, encabezando los movimientos a nivel local, pero va a haber un cisma entre el clero bajo y el clero alto. Aquí va a haber una separación. Y lo que sí puedo decir es que durante la guerra, la iglesia perdió a sus mejores hombres. Obviamente también en el bando realista van a militar una serie de sacerdotes que van a ser milicianos, que van a tomar las armas, que van a encabezar las milicias locales de autogobierno. Me acuerdo del padre Semper en Real de 14 y demás, o el padre Álvarez allá en Jalisco, en Colotlán, donde decía que este hombre fusila al que tiene que perdonar y perdona al que tiene que fusilar. Entonces hacían lo que querían, pero decían, bueno, pero no tenemos otra autoridad, ¿qué hacemos, no? Entonces, por lo tanto, sí hay un clero muy activo que se van a enfrentar entre ellos mismos y demás, y finalmente van a perder. El tema de la inmunidad eclesiástica y demás. En 1800, el éxito del plan de Iguala tiene que ver también por el gran apoyo que le dieron los obispos y el clero sobreviviente a la guerra. El apoyo financiero, que eso está comprobado, de cuánto dinero dio cada obispo, de todo el apoyo que se le dio, eso también está comprobado. Y sin olvidar, por cierto, esa gran mayoría pasiva o que trató de mantenerse al margen del conflicto. También, por cierto, complemento con los trabajos de William Taylor y bueno, Van Jong tiene un par de capitulitos dedicados a los curas bien interesantes. Te pregunta Joaquín Espinosa, a quien agradecemos también que se haya conectado. En el caso de Armijo y sobre todo de Iturbide, es muy claro que no pueden ascender a más de coronel. Tanto así que desde 1816 solicita al rey el descargo de las acusaciones en su contra y una promoción. Entonces, más bien está rebatiendo este argumento de la posibilidad o imposibilidad de los americanos de escalar y que llegaba un punto en el que eso ya se convertía en un problema jerárquico. ¿Cómo lo...? Sí, no estoy totalmente de acuerdo. El problema es que ellos militaban, eran milicianos provinciales. Ellos habían militado en la milicia provincial, no eran cadetes de carrera en el ejército, en los regimientos del ejército. Eso marca la diferencia. Acuérdense que la diferencia entre los grados, los milicianos, al máximo grado que podían aspirar era el de teniente coronel. Ahí sí, pero no solo en México o en Nueva España, en toda la monarquía, no podían aspirar a más. Pero los cadetes que se habían formado en el ejército profesional, ahí sí podían aspirar.
te saluda, bueno, desde luego Jaime Larenal responde que el imperialismo transitorio y constitucional, tus mapas lo están probando. Ya no le vamos a dar más bola a Juan. Te manda muchísimos saludos Ivana Frasquet, otra de las ponentes de este ciclo. También te felicita Claudia Domínguez. Ignacio Contreras pregunta, dos preguntas de Ignacio Zavala Contreras. ¿Cómo debemos mirar y entender la historia nacional / patria desde la ideología política o militar? O, en otro sentido, ¿en qué medida podemos afirmar que el Estado Nacional fue construido desde el ejército mexicano y no desde la ideología liberal y conservadora? Es que no se puede adjudicar el mérito a uno solo. Este es el problema, porque como les comenté, y lo que vieron en los mapas y demás, hay muchos actores que participaron en todo este proceso, tanto militares como políticos, como ciudadanos comunes, porque sin eso no se podía construir nada. No hay que olvidar el tema de la legitimidad. Así es que no podría adjudicárselo a uno solo. Virgilio Caña, a quien también saludamos, te pregunta, ¿cómo era la relación entre los oficiales de las comandancias, los comandantes provinciales y los milicianos? Justo esto tiene que ver con lo que le respondías a Joaquín. Sí, bueno, durante la guerra, antes de la guerra, pues siempre estaban como de pleito, pero no había tanta cercanía porque no había un evento tan crítico como el de la guerra. Pero ya cuando comienza la guerra, los milicianos comienzan a subordinarse a las tropas ya existentes, pero rápidamente muchos de ellos los fueron desplazando. Una de ellos es Armijo, es Agustín de Iturbide, que rápidamente van a ir desplazando a los españoles y los españoles van a terminar subordinados a los milicianos, pero porque tienen una mayor fuerza, presencia y habilidad. No siempre ocurre, es decir, no podemos generalizar, también hay cambios, hay cosas diferentes. Rafael Prudencio Moreira hace dos preguntas. ¿Dónde estaban los indígenas en el proceso de independencia y cuál es la influencia de estos pueblos en la estructura de los estados? Bueno, los indígenas también participaron en la guerra. Participaron, militaron en uno y en otro bando. Pero yo aquí, donde veo en todo este proceso la participación indígena, la vamos a encontrar pues en la formación de ayuntamientos, en la formación de diputaciones, en las milicias. Tenemos casos, antes de la guerra, los indígenas gozaban del privilegio de excepción, es decir, ellos no tenían la obligación de prestar servicios al rey en las Fuerzas Armadas. Por la guerra, forzosamente los incorporan y muchos de los gobernadores indígenas se van a convertir en capitanes de milicias de su comunidad. Entonces esto va a generar unas broncas increíbles porque los subdelegados, que muchas veces eran mestizos, no eran los indígenas, ahí va a haber conflictos muy serios entre unos y otros. Por ejemplo, me acuerdo del subdelegado de Jilotepec, pedía que el virrey le diera un grado militar para poder estar al mismo nivel que el gobernador de indios, porque cuando pasaba no lo saludaban, ¿no? Porque el otro ya era capitán de milicias, ¿no? Entonces estas cosas son muy interesantes porque nos habla de lo que está pasando en la vida cotidiana. Y lo que yo quiero insistir es que no todo es caos. Dentro de este desorden también hay una lógica, que es la que yo intento reconstruir y donde todos los actores, sean indígenas, castas, de cualquier tipo, están actuando, no son entes pasivos. Que eso también la historia oficial nos lo ha quitado, ¿no? Y hay que recuperar. Sí. Esos dos, me gustaron mucho esos dos planteamientos. Te felicita y a todo el ciclo Fernando Fonseca, también Adriana Hernández desde Arqueología de la Universidad Veracruzana. Y justo con respecto a una de tus últimas respuestas, tiene que ver la pregunta que te hace Ángel Inurrigarro, a quien también saludamos. ¿Cómo hablar de autonomía impulsada por la creación de ayuntamientos constitucionales cuando estos, para su funcionamiento y aplicación de la Constitución, dependieron de los subdelegados, del virrey y de la junta que formó
entre otros Calleja, para atender la interpretación de la Constitución en menos de 2 años de vigencia. O sea, ¿cómo matizarías tú esta autonomía de los pueblos para formar ayuntamientos? Sí, claro. Gracias, Ángel. Miren, yo, yo lo que encontré para estos 2 años, los primeros 2 años de la vigencia de la Constitución, que fue utilizada para pacificar pueblos. Yo encontré muchos casos donde los oficiales militares españoles, de los expedicionarios que llegaron, dice uno de ellos, húngaro, creo que se apellidaba, decía, esto no es un tema de guerra, este conflicto no es de guerra, es de política. Y se pone a negociar con pueblos, los pacifica, forman ayuntamientos y con los armados, los ex insurgentes, forman la compañía de patriotas. Es decir, lo que hace es irlos cambiando de bando. Entonces aquí se empieza a dar un fenómeno muy interesante. Ahora, ¿por qué es importante la autonomía para los pueblos, para las comunidades? Porque a partir de los autogobiernos se ponen límites tanto a la injerencia de los realistas como de los insurgentes. Y es aquí donde comienza un movimiento, por eso hablo del autonomismo. Un pueblo organizado es capaz de limitar las pretensiones de un grupo y de otro, sean bandidos, sean insurgentes, sean realistas, los que sean. Y de estos tenemos muchos casos. También estos gobiernos son capaces de negociar. Cuando llegan el ejército colonial, el ejército profesional, negocian. Necesitamos tantas hanegas de maíz, pues te damos la mitad. Es decir, hay un proceso de negociación y es ahí donde yo hablo de autonomía, porque no es tan fácil, porque no los pueden matar a todos, sino después, ¿qué pasa? No, digo, no. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Exacto. Y por eso justo el énfasis de tu charla era, pues sí, en lo regional y en lo local. Estas cosas creo que se tienen que explicar en función de algunos casos y luego ofrecer como interpretaciones más generales. O sea, tú en todas las respuestas has sacado, has ilustrado con casos puntuales, ¿no? Y es ahí donde se tienen que observar estos fenómenos. Bueno, te felicita y te manda un abrazo Jaime Arenal, también Joaquín Espinosa, te felicita Enrique Lira, María Alejandra López Espinosa felicita al doctor Ortiz por su exposición y por incorporar mapas históricos, ilustraciones y tablas para su excelente explicación sobre la independencia. Juan, ¿quieres ofrecer alguna reflexión final, algo que quisieras agregar? Bueno, pues yo solamente darle las gracias a todos, pero yo sí quisiera insistir en algo que he venido proponiendo. Estamos en una etapa de la recuperación de la memoria histórica a nivel local, que yo creo que tenemos que hacer. Eso no lo pude hacer, no lo pude continuar, pero a mí me gustaría, por ejemplo, tomando como base tu libro, Rodrigo, que los historiadores de todo el país hiciéramos un ejercicio para recuperar las actas de adhesión al Plan de Iguala en cada una de las localidades y la jura del Plan de Independencia. Si logramos hacer esto y leemos lo que cada una de las comunidades expresa, toda la argumentación, esa parte todavía no la tenemos. Y la historia va a ser mucho más rica, más interesante. Pero además, algo que podríamos hacer es celebrar que cada uno de los pueblos y comunidades, pueblos, villas y ciudades, celebraran su propia fiesta de la independencia, de su independencia de España. Entonces yo creo que es algo que generaría una relación mucho más sólida, nos integraría más como país, como demostrar de que no es un líder, no es un personaje que nos dio la patria, no, la patria la construimos todos, cada uno de los pueblos, villas y pueblos. Pero para eso pues, tenemos que ponernos a trabajar, ir a los archivos, buscarlas y empezar a publicarlas, ¿no? A lo mejor esa puede ser la tarea del o la próxima directora del Instituto de Investigaciones Históricas, crear una base, o tú, Rodrigo, una base donde se puedan ir subiendo todas estas actas y que podamos socializarlas. Es en serio. Tenemos que recuperar la memoria
de lo local, la memoria histórica de los pueblos que también tienen historia. Y muchísimas gracias, Ana Carolina, tú sabes lo mucho que te aprecio. Rodrigo, tú sabes lo mucho que te aprecio, te admiro como colegas, y a todos los que nos han escuchado, saludo con mucho cariño a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, querido Juan. Ahí queda la propuesta, por cierto, y no solo sería un acta, yo creo que es bien interesante como para involucrar a las propias comunidades en su propio relato, porque es la jura de la Constitución, primero en 20, después la jura del Plan de Iguala y después la jura del Acta de Independencia, y todo eso ocurre en 2, 3 años, ¿no? Entonces, son las propias comunidades las que protagonizan esta historia. Y a mí no me resta sino agradecerle primero al ponente, después por supuesto a la directora, porque fue un gusto conducir este ciclo ya tan tradicional. Este es el año número 31 que estamos organizando el Historiador frente a la Historia, y pues creo que fue una contribución de todos los ponentes y de todo el auditorio para un bicentenario más interesante, creo yo, más histórico, más complejo. Así que muchas gracias a todos. Les recuerdo que pueden responder el cuestionario a partir de esta tarde si están interesados en obtener sus constancias de participación. Doctora Ibarra, le cedemos la palabra para la clausura. Pues muchas felicidades a Juan Ortiz y a Rodrigo Moreno por este ciclo, a este público fiel que ha acompañado el ciclo, que han contribuido a esta gratísima conversación que escuchamos al final de la exposición de Juan, y pues la invitación a seguir renovándose en todos los terrenos y a las muchas tareas que hay que hacer. Entonces agradezco desde luego también a Miriam Izquierdo, al equipo técnico, a nuestros colegas, compañeros del Departamento de Cómputo, y pues agradezco también la fidelidad de este ciclo importante, decisivo, y que nos convocará en un año más interina a hacer todas las tareas que han sido puestas en la mesa por el doctor Juan Ortiz, que hay que tomarlas, animarlas desde los distintos frentes y lugares en donde estemos contribuyendo a estos temas. Muchas gracias, con mucho entusiasmo y cariño a todos. Gracias. Muchas gracias. También gracias a Carmen Fragano y a Gaby Estrada, que nos ayudaron con las preguntas. Un fuerte abrazo, y quedan a su disposición todas las conferencias en nuestro portal. Muchas gracias. Bye.